Un gusto, mi nombre es Miguel Ángel Pacheco. A continuación expondré lo que es el proyecto de valorización de residuos electrónicos en la localidad de Cuautepec. El programa de residuos electrónicos que son generados en la localidad de Cuautepec es un serio problema al que se enfrenta su sociedad y el medio ambiente. A través de la falta de una gestión factible en cuanto a la disposición final de los residuos electrónicos, los pobladores carecen de una forma correcta para disponer de sus residuos, lo cual los obliga a buscar alternativas que son poco eficientes para el medio ambiente. Y a un costado de la localidad se encuentra la Sierra de Guadalupe, en donde pues disponen de sus residuos de manera errónea. En la población se ha generado una labor en la que de manera informal las personas gestionan en cierta forma correctamente los residuos electrónicos que generan. Sin embargo, pues esta es una labor que no se hace de forma apegada a las normatividades, y por consiguiente pues tiene muchas decadencias. Sin embargo, pues sí cumple con lo que es una minimización a lo que es la contaminación en la Sierra de Guadalupe. Desgraciadamente en la comunidad el sistema de recolección es demasiado carente, y pues no solamente en base a los residuos electrónicos, sino que en cuestión de la gestión de los residuos generales urbanos de la localidad se tienen muchos problemas, lo cual ha generado una gran cantidad de tiraderos clandestinos dentro de la Reserva Ecológica de la Sierra de Guadalupe, y lo cual genera una gran cantidad de contaminantes en la comunidad, no solamente en la sierra, sino también en las calles y en los lugares que están abandonados. Se tiene una gran cantidad de contaminación. Las razones que se tienen en cuanto a la generación de los tiraderos clandestinos es la falta de camiones recolectores, la poca disponibilidad en cuanto al gobierno de la localidad para solucionar esta problemática, el mal diseño de las calles, y la geología de aquí de la localidad también dificulta mucho el acceso a los camiones. Incluso un 40% de la totalidad de los residuos se encuentran en tiraderos clandestinos, y ese problema era mucho más grande hace algunas décadas. En ese entonces pues no existían los caminos, y muchas personas contaminaban lo que era la Sierra de Guadalupe de esta forma. Para este trabajo lo que estamos sugiriendo es la separación manual, puesto que esta separación requiere una mínima inversión, y el personal que puede hacerse cargo de estas labores no tiene que ser especializado. Si bien existen procesos pirohidrometalúrgicos e hidrometalúrgicos que pueden separar lo que son los diferentes tipos de componentes electrónicos en los aparatos, los costos por inversión son muy altos, cosa que la comunidad, al ser en vías de desarrollo, no tendría para adquirir ese tipo de componentes, por lo cual estamos sugiriendo lo que es únicamente la separación manual de los metales que se puedan extraer de los residuos de la localidad. Es conveniente que analicemos lo que son las categorías de los residuos electrónicos, puesto que en base a estos elementos es como tenemos los materiales que podríamos obtener. Aquí en la localidad lo que más se genera son los grandes televisores, refrigeradores, lavadoras, y estos contienen grandes cantidades de lo que es metal, como aluminio, cobre, hierro y níquel. Prácticamente es lo que se encuentra aquí. Entonces las tecnologías que se utilizarán para la separación manual serán enfocados en este tipo de materiales,
además de los grandes armazones de plástico que también serán puestos a disposición por parte de la Ciudad de México. Como principal residuo que podremos valorizar se encuentra el cobre. El cobre es un elemento que es fácil de extraer, tiene una buena cantidad en múltiples aparatos electrónicos y además se encuentra pues en casi todos. Mientras más nos vayamos alejando del centro de la localidad, menor cantidad de elementos son los que vamos encontrando. Sin embargo, los tiraderos se encuentran en las fronteras, lo cual nos dice que los pobladores viajan una cantidad de espacio corta para poder deshacerse de estos bienes y dejarlos en lo que son los tiraderos clandestinos. Si bien una de las principales dificultades que se encuentran al gestionar los residuos electrónicos por parte del programa del Reciclatón, que es un programa que ya se tiene aquí en la colonia, es la distancia que se tiene. Hay que viajar alrededor de 1 hora y media para poder disponer de tus aparatos, y pues hay personas que pues no tienen la posibilidad de moverlas de un lado a otro una distancia tan larga. Aquí lo que se busca es ubicar puntos en los que se puedan disponer estos residuos y hasta ahí dejar la labor del consumidor. Los centros pilares que se están construyendo en la localidad están distribuidos de manera uniforme, lo cual pueden funcionar como centros de acopio y posteriormente ahí se podrían recoger los residuos que sean llevados y llevarlos a las instalaciones de valorización planeadas. La Ciudad de México se ha tomado a la medición de algunas estimaciones de la vida final en cuanto a los residuos electrónicos y eléctricos que se dan en la misma. Como podemos apreciar en el reporte, no se encuentran lo que son los residuos que son enviados a los tiraderos clandestinos, por lo cual, a pesar de que la Ciudad de México tiene sus mediciones y cifras, no se puede pegar a la localidad porque estas cifras no aplican para aquí. Al tener un 40% de residuos que pueden ser dispuestos de forma inadecuada y que no se tienen contemplado, tendríamos aquí que modificar completamente este esquema, lo cual nos deja pues labores de reconteo y análisis de datos en cuanto a los residuos que se puedan extraer de los tiraderos clandestinos, y posteriormente podríamos darle un valor al tipo de residuos que sí son dispuestos de forma correcta. Del mismo modo, tenemos que la capacidad en las instalaciones de procesamiento tendrían que ser acorde a los residuos que se tienen contabilizados. Sin embargo, no se tomarán en cuenta estas, pues los que se tienen contabilizados solamente valoran los que son entregados al camión de basura, los que son regalados, almacenados o vendidos, teniendo igualmente de una forma inexistente lo que son los que son dispuestos en tiraderos clandestinos. Tenemos aquí la localización, está ubicado al este de la localidad, en donde estaba una cantera de piedra. Allí se podrían disponer las instalaciones en el vértice de triangulación 1933, con una aproximación muy cercana a la localidad. Sin embargo, también de la misma forma no tendría ningún problema en cuanto a los residuos que podrían ser dispuestos en el mismo. Aquí presentamos lo que es el diagrama del flujo de proceso en los residuos electrónicos que entran a la planta de valoración, en donde a los componentes que se encuentren mezclados se podrían triturar para posteriormente ser separados de forma magnética y electroestática. Se filtrarían, lavarían y serían dispuestos en los diferentes métodos para poder obtener lo que son los componentes más limpios y poder obtener así un mejor resultado en cuanto a la separación de los metales. En cuanto al proceso de separación de los residuos, se llevará de forma manual. Los residuos electrónicos serán desensamblados
y serán dispuestos en cada uno de los contenedores donde podemos disponer de los diferentes tipos de materiales. En cuanto a las piezas que puedan separarse de forma simple con una desoldada, se pasarían a un puesto donde un técnico los desarmaría y los dispondría de forma muy básica. Además de los componentes metálicos que tienen los residuos electrónicos, también tienen una gran cantidad de plásticos, vidrios, uniceles, esponjas y demás componentes que pueden obstruir con lo que es el proceso de valorización. Si bien algunos cristales y vidrios pueden ser aún valorizados, el plástico es un componente que se genera en grandes cantidades, y de almacenarlo en lo que es la planta de valorización se tendría una sobrepoblación de lo que es este material, por lo cual se va a disponer por parte de la delegación Gustavo Madero, y ellos posteriormente lo llevarían al lugar indicado en donde pues le puedan dar un tratamiento o pueda ser igual valorizado. De esta forma pues no presentaríamos grandes volúmenes y no necesitaríamos igual el espacio para otros tipos de funciones. Finalmente, al concluir el proceso de separación de los residuos electrónicos, tendremos lo que son varios contenedores con cantidades considerables de metales que podríamos llevar a valorización. La valorización se llevará a cabo en cuanto al peso que tienen estos metales, y la limpieza que tendrán que tener tiene que ser la mejor para que pues la obtención del metal básico sea mejor. El proceso de valorización que se tiene planeado será adjudicado a lo que son los lineamientos establecidos en la norma oficial mexicana 052 y a la norma oficial mexicana 161 de la Semarnat. Además se encontrará vigilada por los elementos de control de manejo en donde participarán Corena y las brigadas de protección del medio ambiente que ofrece la Sierra de Guadalupe. Mediante este proceso se generarán empleos a base de la valorización de residuos, y al mismo tiempo se minimizarán los daños que fueron creados en la Sierra de Guadalupe, eliminando los residuos electrónicos de los tiraderos clandestinos, mejorando así la calidad del suelo de la región.